Después de viajar a una novela de heroína obsesiva, mi misión era hacer que la heroína se tornara oscura. Así, me acerqué a Luciana de manera activa, logré que la dulce y obediente chica se sonrojara y desarrollara un amor tórbido. Y cuando ella me amaba más que nunca, me escapé sin dejar rastro. Como era de esperar, el nivel de oscuridad de Luciana se llenó de un plumazo. Pero antes de que pudiera celebrar el cumplimiento de la misión, el sistema emitió una alerta de repente: el nivel de oscuridad de la heroína es demasiado alto y está a punto de destruir el mundo. Por favor, el huésped debe tratar de reducir el nivel de oscuridad. Yo. Después de volver al mundo, fui encarcelado por Luciana en una cama sin luz. Ella acarició mi cuello y sonrió con una ternura como el agua. Hermano, dijiste que te gustaba verme enloquecer. ¿Ahora soy lo suficientemente loca? Hermano, ¿por qué volviste tan tarde? En cuanto llegué a casa, fui abrazado desde atrás. Luciana besó suavemente mi espalda y el perfume de chica rodeó a mi alrededor de manera ambigua, como si estuviera marcando a su presa. La suave sensación que venía de la espalda me hizo temblar. Tuve que trabajar horas extras hoy, no tuve más remedio. La voz de la otra persona se volvió un poco lastimera. Entonces, hermano, no vayas a trabajar más. Yo te mantendré. No pude evitar sonreír. Después de 5 años de convivencia, la conozco muy bien. Luciana, que creció en un ambiente reprimido y oscuro, tiene un gran deseo de posesión hacia mí. Siempre intenta hacer que esté a su lado las 24 horas del día. Hoy volví tarde, probablemente la volvió insegura de nuevo. Hice lo habitual y acaricié la cabeza de Luciana, planeando darle un beso para consolarla. Pero cuando bajé la cabeza y estaba a punto de besarla, una voz anunció: advertencia, queda solo un día para el final de la misión de oscurecer a la heroína. El huésped debe acelerar el progreso, de lo contrario, el huésped será eliminado. De repente, me detuve. Casi me olvidaba. Mi misión era hacer que Luciana se tornara oscura. Yo era alguien que tarde o temprano la empujaría al abismo. Si la besara ahora, probablemente ella pensaría en el futuro que fui hipócrita y repugnante. Luciana es la heroína de una novela de obsesión. Creció en una infancia oscura y su mente se fue distorsionando y tornando oscura. Después de conocer al héroe, el sol de la historia, la obsesión y la inseguridad la llevaron a encarcelarlo a su lado. Pero con el tiempo, Luciana fue curada por el héroe. Finalmente, los dos se enamoraron mutuamente y vivieron felices para siempre. Ese era el final que Luciana debía tener. Pero la realidad siempre tiene desviaciones. En una línea del mundo, Luciana era naturalmente amable y bondadosa. Entonces, en los interminables tormentos y humillaciones, en lugar de tornarse oscura, se volvió más fuerte. Esto hizo que la trama posterior no pudiera continuar. Así, el sistema me envió de emergencia a este mundo. La misión era hacer que la heroína se tornara oscura y luego llevarla al héroe original que la salvaría. Yo acepté. Después de entrar en este mundo, comencé a tratar a Luciana con todo mi corazón. Cuando estaba sola y desamparada, la recogí y le di un hogar. Cuando era intimidada por los bravucones, me arriesgué a defenderla y a curar sus heridas. Cuando tenía pesadillas, la abracé fuertemente y le susurré suavemente una y otra vez: no temas, siempre estaré contigo. Así, pasaron 5 años. El nivel de oscuridad de Luciana no aumentó en nada, pero el nivel de afecto hacia mí llegó al máximo. El sistema se confundió: huésped, ¿qué estás haciendo? Tu misión es hacer que la heroína se distorsione y se torne oscura, no conquistarla. ¿No deberías torturarla sin piedad? Yo sonreí: Luciana es muy fuerte. Torturarla solo la hará resistirse más. Yo la haré enamorarse de mí y luego morir miserablemente frente a ella. La haré ver a su ser amado ser absorbido por la oscuridad sin poder hacer nada. De esta manera, Luciana se tornará oscura y usará la violencia para luchar contra la violencia para vengarse de mí. El sistema se estremeció: realmente eres un viajero interdimensional experimentado. Este plan es perfecto e inquietante. Pero aunque así se dijo, mi plan se desvió durante los largos 5 años. No por otro motivo, sino simplemente porque Luciana era demasiado buena. Realmente me enamoré de ella. Luciana le encanta pegarse a mí y llamarme hermano, le encanta darme todas las cosas hermosas y su mirada hacia mí siempre es tierna y amorosa. Incluso si solo le doy un poco de atención, ella me ofrece su corazón al instante. Sincera y apasionada. Incluso yo, que había completado innumerables misiones de conquista, no pude evitar ser atraído por una chica así. Así,
egoístamente, quería pasar más tiempo con ella y siempre pospuso la misión. Hasta hoy. Pero hoy es el último día para cumplir la misión. Ya no puedo posponer más. Tengo que dejar a Luciana y empujar a esta chica que me quiere con todo su corazón al abismo. Miré alrededor y encontré que la habitación estaba llena de flores y velas, elegantes y lujosas. No pude evitar preguntar con curiosidad, ¿es hoy un día importante? Luciana sonrió con ternura, sí, es muy importante. Adivina, hermano. Estos días, he estado ocupado con los preparativos para marcharme, cansado física y mentalmente, y no he prestado atención a qué día es hoy. Entonces, adiviné al azar, con una decoración tan solemne, ¿es para celebrar tu cumpleaños? Luciana negó con la cabeza, no. Hoy es el día en que me recogiste, el 5º aniversario. Me quedé sorprendido. ¿El día en que recogí a Luciana? Han pasado tanto tiempo que ni siquiera recuerdo cuándo fue. Luciana lo ha recordado en secreto durante 5 años. Al ver mi expresión asombrada, Luciana bajó los ojos y dijo en un tono bajo, antes de conocer a hermano, todos me despreciaban como una persona de mala suerte, me evitaban y esperaban que me volviera loca y cayera en la decadencia. Solo hermano me ha sido sincero y bueno. Mi vida solo comenzó a tener sentido cuando hermano apareció. Entonces, hoy es el día más importante para mí, más importante que mi cumpleaños. De repente, me invadió una sensación de amargura. Miré a la chica frente a mí y mi vista se volvió un poco borrosa. En realidad, no he sido bueno con ella de verdad. Yo soy como aquellos que la han intimidado, esperando que se torne loca y oscura. Pero Luciana no notó mis ojos enrojecidos y siguió sonriendo y coqueteando. Hermano, ahora sabes qué día es. ¿Hay un regalo? Yo abrí lentamente la boca, pero antes de responder, se escuchó un ruido de golpes en la puerta. Mi corazón se detuvo de repente. Llegaron. Cuando Luciana se dispuso a abrir la puerta, yo la detuve y abrí la puerta de un tirón. Al siguiente momento, un cuchillo afilado atravesó mi cuerpo. La sangre brotó y se esparció por todos lados. Una gota cayó en la esquina de los ojos de Luciana, reflejando su ojo en un color rojo intenso. Luciana no reaccionó todavía. Miró perpleja a mi cuerpo cayendo y murmuró incrédula, ¿hermano? Lamentablemente, no la escuché. En mis 5 sentidos que se debilitaban rápidamente, solo pude ver a un grupo de bravucones que irrumpieron, pisaron mi cuerpo y se rieron con insolencia. Oye, ¿no estabas muy orgulloso cuando nos metiste en la policía por esta perra de Luciana? ¿Por qué no te levantas y dices algo más? Te avisamos amablemente antes, no te metieras con nosotros, tenemos a alguien por encima. Te has enfadado con nosotros y hoy morirás sin que nadie te venga a la rescate. El frenesí de insultos y sarcasmo resonó, y la cálida casa se convirtió en un infierno en un abrir y cerrar de ojos. Antes de morir, eché un último vistazo a Luciana. Ella estaba arrodillada frente a mi cuerpo, presionando con fuerza la herida que sangraba. Sus ojos estaban completamente rojos y su expresión era desesperada y dolorida. Parecía que todavía estaba gritando mi nombre. Lamentablemente, estaba a punto de morir y no podía escuchar. Una lágrima cayó de mi ojo y se fundió silenciosamente con la sangre en el suelo. Así, la heroína que siempre había vivido en la oscuridad finalmente recibió el primer. Felicitaciones, huésped. El nivel de oscuridad del personaje Luciana es del 100%. Felicitaciones, huésped. El personaje Luciana ha iniciado la trama, Masacre de Bravucones, y la trama desviada de la novela original comienza a corregirse. Felicitaciones, huésped. Tu premio ha sido entregado. En medio de los gritos de felicitación, yo no me sentía alegre en absoluto. Aunque no había muerto, solo había salido del mundo de la novela. Pero la última imagen de Luciana, con su rostro manchado de sangre, desesperado y frenético, se había grabado profundamente en mi mente y no podía olvidarla. Volví al mundo original. Pasaron 5 años y volví a dedicarme a mi trabajo. Pero todavía no me había adaptado a vivir solo. Me faltaba una chica tierna y atenta a mi lado, y me sentía incómodo en todo. Pero la gente siempre debe seguir adelante. No importaba cuánto la extrañara, ya no la podía ver. Me apoyé en el pasamanos del balcón y soporté el viento nocturno con una expresión decadente. Huésped. De repente, la voz mecánica del sistema que no se escuchaba desde hace tiempo sonó con fuerza, interrumpiendo mis pensamientos y asustándome. ¿Qué pasa? El sistema se rió con un sonido seco. Algo, y es una buena noticia. Yo. Continuó,
huésped, debido a que extrañas demasiado a la heroína Luciana, nuestro sistema se ha conmovido y ha decidido enviar de nuevo a tu lado. Yo. Me levanté de un salto del pasamanos y agarré al sistema. No hagas bromas tan malas. ¿En realidad qué pasa? Había sido viajero interdimensional durante muchos años y nunca había oído decir que alguien fuera enviado de vuelta a la novela por extrañar a alguien demasiado. Esta mentira era demasiado pobre. Como era de esperar, después de que yo descubriera la verdad, el sistema se puso triste. Lloriqueó y dijo, huésped, se ha presentado un gran problema. Según la trama original, después de que Luciana se tornara oscura, iba a conocer al héroe que la salvaría y los dos se enamorarían a primera vista. Pero ahora Luciana está demasiado obsesionada con ti, que está muerto, y no le presta atención al héroe original en absoluto. La trama se ha atascado de nuevo. Me froté el temblor y me dio un dolor de cabeza. ¿Esto es digno de mencionar? Haz que el héroe tenga paciencia y conquiste a Luciana poco a poco. Son el héroe y la heroína predestinados, con el tiempo, seguro que se enamorarán. El sistema lloró más fuerte, pero el problema es que el héroe no ha podido controlarse. Después de ver que Luciana solo tiene pensamientos de ti, su orgullo ha sido herido y, en un arrebato de ira, ha dicho que eres un viajero interdimensional y que tu misión era hacer que ella se tornara oscura. ¿Qué? Me sentí un nudo en el estómago. Luciana se quedó completamente perpleja en ese momento. Ni me atrevo a recordar su mirada, era realmente aterradora. El sistema se estremeció. En resumen, el actual estado es que Luciana se ha tornado completamente oscura. No solo ha matado a los bravucones, sino que también planea matar al héroe e incluso destruir todo el mundo de la novela. Es posible que tengamos que volver y reducir de nuevo su nivel de oscuridad. La voz incómoda del sistema se fue volviendo más y más débil. Me quedé sin aliento. Respiré hondo varias veces antes de aceptar esta noticia. Pero todavía no pude evitar gritar enojado al sistema. Entonces, ¿por qué dijiste que era una buena noticia? ¿En qué diablos es buena? El sistema se disculpó con timidez. ¿Por qué, huésped, no extrañas también a la heroína? Pensé que te gustaría verla. Yo. ¿Había alguna posibilidad de que lo que extrañaba fuera la chica inocente de antes, no la heroína completamente obsesionada que ahora sabe que soy un embaucador? Pero no importaba cuántas quejas hiciera, no servía de nada. Ante la súplica del sistema, volví a viajar a la novela. Y me reencarné como un extraño sin nombre. Yo, recuerdo que la última vez que vine, al menos era un personaje secundario con identidad. El sistema dijo en un tono bajo, pero huésped, ese cuerpo ya está muerto. Tienes razón. Me di cuenta de repente. Ese cuerpo había sido brutalmente asesinado frente a Luciana. En aquel entonces, Luciana, por los sentimientos del pasado, probablemente me hubiera dado un funeral espléndido. Pero ahora que sabe que soy un embaucador cruel que quería hacer que ella se volviera loca y oscura. ¿Luciana se enfadaría tanto que me exhumara y me azotara? Mientras estaba pensando, una gota de agua cayó en mi rostro. Estaba lloviendo. Miré alrededor y me di cuenta de que estaba en un funeral. Todos llevaban trajes negros y era difícil distinguir a nadie en la niebla de la lluvia. No pude evitar preguntar en un tono bajo, sistema, ¿qué trama es esta? ¿Quién está celebrando el funeral? El sistema explicó, este es el funeral del padre de Luciana. Después de su muerte, Luciana, la señorita que estaba fuera de la familia, fue llamada de vuelta y heredó el patrimonio. Su voz se volvió seria de repente, pero ten cuidado, huésped. Ahora Luciana ya está en un estado de oscuridad avanzada y es muy peligrosa. Incluso la muerte de su padre en realidad. Hermana Luciana. De repente, una voz masculina llegó desde mi lado. Un joven vestía un uniforme negro y su rostro hermoso llevaba una leve tristeza. No te pongas triste. Aunque el tío ha fallecido, todavía tengo yo aquí contigo. Me quedé rígido. Conocía a este joven, había tenido contacto con él cuando estaba realizando la misión. Era el héroe de la novela original, Alejandro. Si el héroe estaba aquí, entonces la hermana Luciana a quien se refería, no sería. De repente, una risita ociosa llegó sin previo aviso. No sé cuándo apareció una mujer al lado, abrió sus labios rojos y dijo con una voz seductora, gracias por tu compañía. Ya no estoy triste, señor Alejandro. Esta simple frase me clavó en el suelo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Aunque habíamos estado separados por 5 años, no me equivocaba. Era Luciana.
Y era la Luciana de la novela original, obsesionada, extremada, cruel y poseedora de infinitos poderes y riquezas. No pude evitar echar un vistazo de reojo. Como era de esperar, junto a Alejandro, había una mujer con una larga falda, elegante y sexy. No se podía ver claramente su rostro en la niebla de la lluvia. Pero se podía ver que estaba abrazando el brazo del hombre al lado, con una actitud íntima, exactamente igual que hacia mí en el pasado. Me sentí una mezcla de emociones. Sentía un poco de envidia, pero también un miedo frío. Sí, miedo. El sistema había dicho que Luciana ya estaba mentalmente distorsionada y estaba planeando matar al héroe y destruir el mundo. Pero ahora sus acciones parecían de una dama noble y elegante, charlando y riendo con su amante. Sus actos eran perfectos y sin defectos. Verdaderamente era la heroína de la novela original, buena en disfrazarse y con un corazón lleno de planes. Me picó el cuero cabelludo. Aunque esta vez había venido para conquistar a Luciana, todo había sucedido tan repentinamente que no estaba preparado para enfrentarme a ella. No tenía idea de cómo responder a esta Luciana tan distinta a la anterior. Era mejor evitarla por ahora. Así pensando, me di la vuelta y empecé a alejarme apresuradamente. Pero recién había viajado a este mundo y no me había adaptado completamente a este cuerpo. Además, con la lluvia, el suelo era resbaloso. Al caminar, me resbalé y caí sin previo aviso. Justo cuando estaba a punto de levantarme, una pareja de manos blancas y delgadas se extendieron hacia mí. La mano me tomó con ternura y me ayudó a levantarme. Me limpié la ropa y miré hacia arriba agradecido, gracias. Pero antes de terminar, un aroma familiar se me acercó. Era Luciana. Me picó el cuero cabelludo. Instintivamente cubrí mi rostro y retrocedí unos pasos, tratando de alejarme de ella con pánico. Pero la mano que me agarraba no se soltó. De repente, ella apartó la mano con que cubría mi rostro, y me enfrenté a sus ojos sin previo aviso. Eran unos ojos familiares. La mirada de Luciana era fría y profunda, mirándome fijamente, como si pudiera ver directamente mi alma. Pero cuando habló, su tono fue suave como el agua, como un susurro íntimo entre amantes. ¿Hermano? Me quedé completamente rígido. ¿Luciana me había reconocido? Pero era imposible. Había cambiado de cuerpo y mi apariencia debía ser completamente diferente a la anterior. Mientras estaba sin entender, el sistema me recordó en un tono bajo: huésped, dado que esta vez has vuelto para conquistar a Luciana y considerando que su nivel de afecto hacia tu anterior yo es del 100%, el cuerpo de este extraño que has adoptado es en realidad del 80% similar a tu anterior apariencia. Es muy conveniente para que Luciana te reconozca y recupere los sentimientos del pasado. Yo. Entonces, ¿por qué no me dijiste antes? ¿Tienes que esperar a que me agarre Luciana con esta cara sin saber nada? Además, ¿recuperar los sentimientos del pasado? Miré con inseguridad la mirada impenetrable de Luciana y me picó el cuero cabelludo. Me pareció que, más bien quería matarme. Justo en ese momento, Alejandro se acercó con curiosidad. Hermana Luciana, ¿qué estás haciendo? Su vista cayó en mi rostro. Al siguiente momento, su expresión pasó de sorpresa a confusión y finalmente a un odio sin disimulo. ¿Por qué es esta cara otra vez? Yo. ¿En serio soy un tipo común? Alejandro frunció el ceño con disgusto. ¿No pueden ustedes hombres que quieren vivir de la mujer hacer sus deberes antes? Nicolás no es el amor perdido de hermana Luciana, es un embaucador muerto. Si se hacen parecidos a él para acercarse a hermana Luciana, solo la harán sentir asqueada. Nicolás es mi nombre. Me quedé perplejo. De repente, comprendí vagamente algo. Parece que después de mi muerte por Luciana, muchos pensaron que yo me había convertido en el amor perdido de Luciana. Entonces, muchos se hicieron parecidos a mí para acercarse a ella. Pero se equivocaron. Después de que todos los hechos se revelaron, yo solo podía ser el embaucador que más odia. Y aquellos que se habían operado para parecerse a mí también fueron odiados por asociación. Pero esto también tenía un beneficio. Era probable que Luciana no me hubiera reconocido realmente y me hubiera tomado por uno de aquellos que se habían hecho parecidos a mí para ser su doble. Entonces, mejor aprovechar la situación. Sin dudar ni un segundo, me volví y abracé a Luciana. El ojo de Luciana se movió ligeramente. Me esforcé por hacer que mis ojos se enrojecieran y fingí estar desconsolado. Lo siento, señora Luciana. No me hice parecido a Nicolás intencionalmente. En realidad, te he amado durante mucho tiempo. Solo quería que me echaras un vistazo y, por un momento de locura, hice algo malo.
No me odies, ¿de acuerdo? A lo largo de mis años como viajero interdimensional, había desarrollado una gran habilidad para actuar. Mi actitud de retener a Luciana sin soltarla era exactamente como la de aquellos personajes secundarios despreciables que se arrojaban a alguien sin vergüenza en las novelas. Alejandro se enfadó y las venas de su frente se hincharon. Lárgate. Eres una copia barata. No toques a mi hermana Luciana. Dijo, y me empujó, luego se volvió y agarró la manga de Luciana. Hermana Luciana, vamos rápido. El presentador te está llamando. Larga de aquí este loco. Sí. Lárgate de aquí, Luciana. Perdóname por no estar listo para contactarte. Espera a que forme un plan completo y luego venga a conquistarte. Pensando esto, había más expectativa en mi mirada hacia Luciana. Pero Luciana curvó sus labios en un bonito arcoíris. No hizo caso de Alejandro, sino que extendió su brazo como jade y rodeó suavemente mi cuello. Luego se acercó a mí, susurrando al oído, no te pongas triste. No te odio. Dado que así es, ven conmigo. Yo. Instintivamente intenté retroceder, pero mi cuerpo estaba presionado y no podía moverme. Luciana sonrió y se inclinó un poco. ¿Qué pasa? ¿No me has amado durante mucho tiempo? ¿No estás contento? Me quedé aturdido. Está bien. Luciana asintió. Muy bien, vamos. Dijo, y de verdad se llevó mi mano y caminó a mi lado. Cuando sentí la sensación cálida de su mano, me sudó la palma con nervios. Era la primera vez que me sentía atrapado. ¿Por qué el desarrollo era diferente al que yo pensaba? ¿Por qué Luciana era tan amable conmigo? ¿Y qué planeaba hacer conmigo a continuación? En un cúmulo de dudas, me di cuenta de que Luciana era realmente completamente diferente a la de hace 5 años. Sus acciones ahora estaban fuera de mis expectativas y era imposible adivinar lo que estaba pensando. Era exactamente como se describía en la novela original, llena de planes y de cambios repentinos de humor. Dado que era así, ahora solo podía seguirla. La seguí con cautela, pensando que era raro ser mi propio doble. Alejandro apretó los puños. Miró mi rostro con odio, como si estuviera listo para golpearme en cualquier momento. Pero debido a que Luciana estaba allí, se vio obligado a seguirnos en silencio. Pronto llegamos al centro del funeral. Un ataúd negro estaba quietamente en el césped y, delante de él, había innumerables mesas y sillas, llenos de gente. Después de todo, era el fallecimiento del líder de la familia más importante de la ciudad S. El funeral estaba lleno del aroma del dinero, y todos los personajes famosos y ricos comerciantes de la ciudad se habían reunido aquí. Me quedé boquiabierto. Ser rico es genial. Incluso un funeral se podía hacer parecer una cena de lujo entre la alta sociedad. El presentador se acercó a Luciana y le dijo algo. Luciana sonrió y asintió. Soltó mi mano y dijo en un tono bajo, espérame. Luego se acercó y rezó por su padre fallecido según el procedimiento. La multitud se calmó de repente. Me paré en medio de la multitud y vi a Luciana con un vestido negro largo, rezando con una voz suave y bonita. La niebla de la lluvia empañó su hermoso rostro y cubrió el frío en sus ojos. Parecía un ángel santo, rezando devotamente por el difunto. Mientras estaba un poco distraído, la alerta estridente del sistema sonó de repente. Su tono era tan apremiante como si estuviera en llamas. Huésped, se ha presentado un gran problema. Debes detener a Luciana inmediatamente. Me quedé perplejo. Miré a Luciana, ¿qué estaba rezando? ¿Qué pasa? ¿Hay algo malo con las palabras que dice ahora? El sistema estaba a punto de llorar, sus palabras no tienen problema, pero lo que va a hacer a continuación tiene un gran problema. Acabo de investigar el plan de Luciana y me he dado cuenta de que antes enterró muchas bombas especiales en el funeral y planea explotar este lugar después de terminar de rezar. Debemos detenerla rápidamente. Todavía no reaccioné y pregunté sin pensar, ¿muchas bombas? ¿Cuántas? El tono del sistema se volvió raro y grave, probablemente suficiente para derrumbar la mitad de la línea del mundo y permitir a Luciana pasar a través de la brecha creada por la explosión al mundo real. Me detuvo el corazón. ¿Crear una brecha y acceder al mundo real? Absolutamente no. Si dejaba que una persona antisocial como Luciana entrara en el mundo real, no sabía cuánto daño causaría. Levanté la vista y miré a Luciana. De repente, una sensación de frío me recorrió el cuerpo. Era la misma cara hermosa y exquisita que antes, pero ahora en mis ojos, se había convertido en un demonio con una apariencia de ángel.
El sistema me instó con ansiedad, huésped, queda un minuto para que termine la oración. Piensa en un plan rápido, ¿qué hacer? ¿Cómo detenerla? El sudor comenzó a salir de mi frente. ¿Debía intentar quitarle el interruptor de la bomba? Pero no sabía dónde estaba el interruptor y no tenía confianza en poder robarle el control a Luciana. Si solo hubiera una manera de hacer que Luciana detuviera el acto por su propia voluntad. Estaba desesperado aquí. Mientras tanto, Luciana seguía rezando en un tono bajo. Que Dios bendiga a la persona fallecida en el ataúd. Aunque esa persona dijera mentiras, espero que sus mentiras falsas se conviertan en realidad. Tan pronto como estas palabras salieron, se escuchó un coro de asomos de sorpresa. ¿Me equivoqué? ¿La persona en el ataúd dice mentiras? ¿Es esto el contenido de la oración? Dios mío, señora Luciana no estará diciendo que su padre es un embaucador. ¿Es que la familia García está en desacuerdo? Silencio. Hay tantos miembros de la familia García aquí. ¿Están locos de atreverse a decir esto? Pero antes de que esta sorpresa se disipara, algo aún más sorprendente sucedió. Un joven con los ojos enrojecidos corrió hacia Luciana rápidamente. Hermana Luciana, quiero hablar contigo. Era Alejandro. La oración hacia el infierno fue interrumpida. Luciana levantó la cabeza y la miró con indiferencia. El nudo en mi corazón se soltó finalmente y suspiré aliviado. Mirando la expresión alarmada de Alejandro, supe que él también debía haber recibido la alerta del sistema para detener a Luciana. Y ahora que se acercaba a ella, probablemente había pensado en un plan. Como era de esperar, delante de todos, Alejandro dijo en voz alta con los ojos enrojecidos, «Hermana Luciana, perdona mi repentina falta de educación. Pero realmente tengo algo muy importante que decirte ahora». Su voz temblaba, como si estuviera llorando, «Soy diferente a Nicolás, ese embaucador que te traicionó. Quizás no lo creas, pero existo para amarte y salvarte. He estado contigo durante 5 años, soy la persona que más sabe lo muchísimo que has sufrido y la que más quiere ayudarte a terminar con tu sufrimiento». El héroe que simboliza la salvación extendió su mano hacia Luciana. «Si tu vida siempre ha sido una oscuridad, ¿puedo ser la persona que enciende una luz para ti?». Escuchando estas palabras familiares, me quedé perplejo. La memoria se despertó. En la novela original, fue después de estas palabras que la heroína obsesionada comenzó a enamorarse del joven curador. Y así comenzó la historia de amor y sufrimiento. Se podía decir que estas palabras eran una escena famosa en la novela original. Me sentí completamente aliviado. Con el refuerzo de estas palabras y la sincera confesión de Alejandro, la oscuridad de Luciana debería poder terminar. Pero antes de que mi alivio se completara, Luciana se rió suavemente. Su mirada cruzó la multitud y se detuvo exactamente en mí. Sus hermosos ojos estaban llenos de locura y obsesión. «No. Si tú enciendes una luz para mí, la persona que me hizo caer en la oscuridad se enojará». Alejandro se quedó perplejo. Yo también. ¿Por qué esta reacción era tan diferente a la de la novela original? Pero antes de que me quedara demasiado tiempo perplejo, el sistema me instó de nuevo con ansiedad, «Huésped, date prisa. Quedan solo 10 segundos para que la bomba explote». ¿10 segundos? Mi corazón se elevó rápidamente. En este corto tiempo, no tenía tiempo para pensar en otro plan. Apreté los dientes, y finalmente, con determinación, me abrí paso a través de la multitud y abracé a Luciana. Antes de que ella pudiera reaccionar, abracé su cintura y me incliné hacia abajo profundamente, la besé por la fuerza. El mundo pareció quedarse en silencio. Luciana abrió ligeramente los ojos. Sus labios rojos se rompieron con mi fuerza descontrolada y el ligero sabor de sangre se extendió en nuestras bocas. Pero ella no parecía sentir el dolor y no se movió en absoluto, dejándome besarla sin orden ni concierto. «Felicitaciones, huésped. La conducta peligrosa de la heroína ha sido detenida y la alerta se ha desactivado». Tan pronto como el sistema dijo esto, solté a Luciana jadeando. Había sido solo una apuesta. No esperaba que un acto tan atrevido pudiera detener la acción de Luciana. Pero no me había relajado completamente. Cuando levanté los ojos, me encontré frente a la mirada siniestra de Luciana. Yo. Parecía que la atención de Luciana se había trasladado de la bomba a mí. Sonreí con vergüenza y de repente tuve una idea. Recordé el papel del doble enamorado que había creado antes. Entonces, improvisé rápidamente, «Hermana Luciana, sabes que te amo. ¿Por qué te estás enredando con otro hombre en público? No permito que otro hombre se confiese contigo.
Eres mía y solo mía. Estoy celoso. Tan pronto como dije estas palabras, no solo la multitud se quedó boquiabierta, sino que yo también me sentí incómodo. Estas palabras no tenían ningún límite y era como si escribiera "no tengo sentido del decoro" en mi rostro. Si alguien más hubiera dicho esto a Luciana, probablemente habría dicho, ¿quién te crees? Pero estas palabras las dije yo. Si Luciana realmente me odiaba, debería estar asqueada. Pero sorprendentemente, Luciana no lo estaba. En mi mirada asombrada, ella se puso de puntillas y me besó sin importarse a nadie, como si fuéramos una pareja enamorada. Abrí los ojos de par en par y me quedé sin aliento. La mirada de Luciana se movió ligeramente. En el intervalo de la intimidad y el calor, susurró suavemente al oído, no me enredo con otros. Soy tuya. Volvamos a casa. Mientras estaba en el coche de Luciana, mi estado de ánimo era extremadamente complejo. Incluso si era muy tonto, podía darme cuenta de que Luciana no me odiaba, incluso, me gustaba. Aunque ahora era solo un doble que se parecía al 80% al anterior yo. No sabía cómo sentir. Pero con este nivel de afecto, sería conveniente para mí completar la misión de conquista. Podía usar esta nueva identidad para estar al lado de Luciana y conquistarla poco a poco, reduciendo su nivel de oscuridad. Mientras estaba planeando la estrategia de conquista, de repente, una voz suave llegó a mis oídos, Nicolás, hermano. Esta forma de llamarme era muy familiar después de 5 años. Instintivamente respondí, ¿qué pasa? El coche que estaba viajando a alta velocidad se detuvo repentinamente. La expresión de Luciana era oscura y me miró fijamente. En realidad eres tú, hermano. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Después de darme cuenta, una sensación de frío me recorrió el cuerpo. Estaba perdido. ¿Cómo pude responder inadvertidamente a esta pregunta? Ahora, la nueva identidad se había revelado antes de que la hubiera calentado. Me quedé rígido y me enfrenté en silencio a Luciana. Había imaginado innumerables veces la escena en que Luciana descubriera mi identidad. Quizás mostrara una expresión de odio y me gritara que era un hipócrita embaucador. Quizás mostrara una expresión de sarcasmo y me burlar de cómo volvía a acercarme a ella. O quizás no quisiera verme y me expulsara directamente. Pero nunca había imaginado que, después de descubrir mi identidad, Luciana se quedaría en silencio conmigo en el coche como ahora. El aire alrededor pareció congelarse. La luz interior del coche era oscura y reflejaba el fondo negro de los ojos de Luciana, sin poder ver ninguna expresión. Finalmente, ella habló primero. Si no te descubro, ¿cuánto tiempo planeas engañarme con esta nueva identidad? Apreté mis manos, con miedo a respirar. Evité incómodamente este tema, cuando supo que la estaba engañando. Luciana me miró con indiferencia. Desde que entraste en este mundo. No soy tan tonto como para no haber aprendido nada después de que te fueras y dejarme engañar una segunda vez. Me quedé perplejo. Eso significa que Luciana supo que yo era el verdadero Nicolás en cuanto entré en este mundo. Pero en lugar de descubrirme directamente, ella me estaba viendo como un espectáculo, disfrutando de mi ridícula actuación de doble, nervioso y desesperado. Y cuando pensaba que me había disfrazado con éxito, me descubrió sin esfuerzo, haciéndome sentir incómodo. Desde el principio hasta el final, me había mantenido en la oscuridad y me había jugado. Se podía ver el gusto perverso de la heroína obsesionada en la novela original. Pero miré con cautela a Luciana. Después de entrar en este mundo, su estado de ánimo siempre había sido frío y tranquilo. No se había vuelto loca, no se había enfurecido, ni se había enojado. Parecía que mi engaño y mi regreso no le importaban demasiado. Entonces, mi sensación de tensión se disipó un poco y pregunté con precaución, Luciana, ¿lo que hice contigo antes, no te importa? Luciana bajó sus largas pestañas, cubriendo la expresión en sus ojos. No hay nada que importe. Es normal que uses a alguien como piedra angular para volver a casa y completar la misión. De todos modos, desde que nací, siempre he sido abandonada. Ya estoy acostumbrada. El aroma del perfume en el coche se mezcló en el aire y me envolvió de manera sutil. No sé si era porque el aroma era demasiado fuerte, pero me sentí un poco extraño. Mirando la cabeza baja de Luciana, tuve un momento en el que pensé que esta mujer completamente loca estaba triste en este momento. Era como volver a hace 5 años. Esa chica bondadosa estaba pidiendo consuelo. Entonces, no pude evitar sentir lástima. Susurré suavemente, como había hecho innumerables veces para consolarla, lo siento por lo que hice antes.
La última vez vine para hacer que te tornaras oscura. Pero esta vez no. Esta vez vine con un objetivo completamente opuesto. Si no te importa, puedo estar contigo esta vez como compensación. Luciana se quedó un momento perpleja. Luego, dijo suavemente, ¿esta vez es verdad? ¿No me estás engañando? Asentí con la cabeza. Me preguntaba si esto haría feliz a Luciana. Pero en mi expectativa, los labios de Luciana se curvó lentamente y finalmente mostró una sonrisa siniestra y enferma. Ella dijo, pero te he engañado, hermano. El aroma fuerte se volvió más irritante y de repente sentí un mareo en la cabeza. Solo entonces me di cuenta lentamente de que el perfume estaba raro. Miré a Luciana con incredulidad, ¿en realidad has puesto droga en el aroma? Luciana sonrió, no es droga, solo algo que te hará dormir un poco antes, hermano. Al siguiente momento, se acercó a mí. El caloroso y ambiguo aliento se deslizó sobre mi piel, y su cuerpo suave como una serpiente se acercó a mí, atrapándome y casi ahogándome. Instintivamente intenté empujarla. Pero no sabía qué droga me había dado, estaba sin fuerzas y mis extremidades estaban demasiado flojas para moverme. Solo pude ver cómo Luciana se inclinó y mordió fuertemente mi hombro. Era como marcar de nuevo a su presa perdida. Una sensación de picor y entumecimiento se extendió y grité con mareo, Luciana, eres una loca. Antes de perder el conocimiento por completo, vi que la sonrisa en el rostro de Luciana se amplió. Finalmente, se quitó la máscara de amabilidad y mostró su naturaleza extremadamente loca, espeluznante. Yo no estoy loca. ¿No dijiste que me compensarías? Tú me engañaste una vez, y yo también te he engañado una vez. Esta es una compensación justa, hermano. 12. Volví a abrir los ojos y me encontré en una cama. El entorno estaba lleno de muebles y decoraciones nobles, extremadamente lujosos. Pero todo estaba cubierto por una luz tenue. El ambiente de la habitación era opresivo y pesado, sin luz del día. Fruncí el ceño y quise salir de aquí instintivamente. Pero apenas moví el cuerpo, la sensación fría del metal se transmitió a través de mi piel. Miré hacia abajo y me di cuenta de que mis manos y pies habían sido atados con varias cadenas de plata sin que yo me diera cuenta. Ahora solo podía quedarme en la cama, incapaz de moverme. ¿Estás despierto? Una voz familiar llegó. La figura delgada de Luciana se manifestó gradualmente de las sombras. Ella llevaba una sonrisa inmutable en su rostro. Hermano, eres muy perezoso. Has dormido mucho. ¿Cómo se atreve a decir eso? ¿Yo me había dormido? En realidad había sido embriagado por ella. Respiré hondo varias veces, reprimí mi enojo y sorpresa, y agitó con calma las cadenas en mi muñeca. ¿Qué quieres decir con esto? Lo siento, hermano. He sido atrevida. Pero realmente tengo miedo de que te escapes de nuevo como hace 5 años. Entonces, dado que no puedo retenerte con mi amor, solo puedo probar con métodos físicos. Una sensación de escalofrío me recorrió el cuerpo. Aunque Luciana decía lo siento y tengo miedo, en sus acciones no se podía ver nada de eso. Ella siempre ama disfrazarse como una persona tierna, inocente y lastimera. Y luego, cuando la presa está confundida y atrapada, muestra su verdadera cara cruel y le pega un golpe mortal. Es exactamente igual que la heroína hipócrita y malvada en la novela original. Ya no tenía nada que ver con la chica del pasado. Pero lo que Luciana no sabía es que soy un viajero interdimensional con un sistema y puedo salir de este mundo en cualquier momento. Estas cadenas de plata no me pueden detener. Pensando en esto, llamé suavemente al sistema, ¿estás ahí? No hubo respuesta. Sentí un presentimiento malo y llamé al sistema con ansiedad varias veces en mi mente. Pero el sistema, que siempre era tan hablador, no respondió en absoluto esta vez. Era como si hubiera desaparecido sin dejar rastro. ¿Por qué no hablas, hermano? Luciana todavía tenía una sonrisa ociosa en su rostro. Adivino que ahora estás buscando al sistema, ¿verdad? Me picó el cuero cabelludo. La miré con vigilancia, ¿cómo sabes? Luciana se rió suavemente, hermano, ¿no crees que después de que te fueras, me limité a estar triste y volverte oscura? Por supuesto que no. Al contrario, para evitar que el sistema te ayudara a engañarme de nuevo, he estudiado casi todo sobre el sistema. Por ejemplo, se acercó a mí sonriendo, pero su cuerpo estaba lleno de una presión sofocante, y cada paso que daba parecía pisar mi corazón. He inventado una bomba que puede explotar esta línea del mundo. Originalmente planeaba destruir este lugar y viajar al mundo de hermano.
He investigado cómo escuchar la voz del sistema. Por eso, cuando entraste en mi mundo esta vez, fui la primera en recibir la notificación. Y también he encontrado un material que puede aislar el sistema. Al menos en esta habitación especial, hermano, no puedes contactar con el sistema. El sudor comenzó a salir de mi frente. En la novela original, se dijo que Luciana era una chica genial en la investigación científica. Pero en la novela original, ella se dedicaba a la tecnología electrónica. Debería haber utilizado sus logros científicos para crear su propio imperio comercial. Entonces, ¿por qué se ha dedicado ahora a estudiar el sistema? Todo se ha vuelto al revés. Pero antes de que pudiera reaccionar, Luciana se había sentado en mi cuerpo. Su acción era firme, pero su tono era suave como el agua, hasta el hueso. Ya que no puedes escapar, hermano, ¿te quedarás aquí conmigo, bien? Casi me entró el pánico. ¿Qué quieres hacer, MMPH? Antes de que pudiera terminar, los besos de Luciana cayeron sobre mí, cubriendo mi boca. Desde la frente, hasta la punta de la nariz, los labios y luego hacia abajo. Era como si estuviera confirmando mi existencia. El calor intenso me envolvió y una sensación de cosquilleo se propagó por diferentes partes de mi cuerpo. Mi rostro se puso muy caliente y la sangre en mi cuerpo pareció hervir. Hasta que la mano de Luciana tocó un lugar, y de repente me desperté. Instintivamente mordí su hombro y grité con un tono descompuesto, Luciana, estás loca. Este mordisco no controló la fuerza y el sabor de la sangre se extendió en mi boca. Pero Luciana no pareció sentir dolor y no me soltó. Sus ojos se llenaron de emociones enfermas y se rió con sarcasmo, ¿yo estoy loca? Pero hermano, ¿no eras tú el que más quería verme enloquecer? Hace 5 años, para hacer que me volviera loca y oscura, me engañaste durante 5 años, sacrificaste tu vida de la manera más cruel y me empujaste hacia Alejandro, sin importarte nada de mis sentimientos. Entonces, ¿ahora soy lo suficientemente loca? ¿Por qué todavía no me amas? Esta era la primera vez que Luciana perdía el control de sus emociones. Vi que me agarraba el cuello, descontrolada, como si en cualquier momento hiciera algo aún más descontrolado. Un peligro sin precedentes se acercó, y cada parte de mi cuerpo me alertaba de que debía detener a esta loca rápidamente. En un momento de desesperación, mentí con voz temblorosa, porque te odio. Te odio tanto si estás loca como si estés normal. Hace 5 años, decirte que te amaba también era una mentira para cumplir la misión. ¿Aún no entiendes? La habitación se quedó en silencio de repente. Solo se escuchaba el sonido de las cadenas de plata que se balanceaban. Esta frase funcionó muy bien. La cara de Luciana se volvió pálida de repente. Su cuerpo se tambaleó y luego se levantó lentamente y salió de esta habitación. Solo dejó una voz muy, muy suave, me estás engañando de nuevo. Me sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el corazón. Había vivido con Luciana durante 5 años y esta era la primera vez que le hablaba con tanta crudeza. Quería alejar a Luciana, pero cuando vi su espalda alejarse, mi corazón se dolió. ¿Sería demasiado exagerada esa frase? ¿Debía haberla rechazado de una manera más amable? Pero pronto me di cuenta de que me preocupaba demasiado. Cuando volví a ver a Luciana, ya había recopilado todas aquellas emociones descontroladas y volvió a poner la máscara de la sonrisa. Ella se sentó en el borde de la cama con un plato y me dio de comer bocado a bocado. Era como si la discusión anterior no hubiera sucedido, tan tierna y paciente que resultaba exasperante. Hermano, estas comidas son según tu gusto anterior. ¿Qué te parece el sabor? Si no te gusta, lo cambio. En ese momento, yo también me había calmado. Me di cuenta de que dado que esta misión era reducir el nivel de oscuridad de Luciana, necesitaba convencerla poco a poco. No había necesidad de pelear con ella. Pensando en esto, asentí casualmente, el sabor está bien. Así, los días pasaron de manera extraña y pacífica. Las cadenas en mi cuerpo fueron desatadas. Aunque no podía salir de la habitación, ya podía caminar por la cama. Mientras caminaba, de repente hice un nuevo descubrimiento. Estaba oscuro y sin luz, y originalmente todos los muebles solo se veían como un contorno borroso. Pero al acercarme, me di cuenta de que todos eran muy familiares. Eran exactamente iguales a los de apartamento donde Luciana y yo habíamos vivido hace 5 años. Y no solo los muebles. Todo el entorno, incluso Luciana, comenzó a parecerse mucho a como era hace 5 años. Luciana venía aquí todos los días. A veces me daba un beso inesperado, a veces me secaba el cabello con paciencia, y a veces me acompañaba a ver películas y cenar.
Y por la noche, siempre se acurrucaba en mis brazos y dormíamos abrazados. Cada vez que esto sucedía, la cara pálida de Luciana recuperaba algo de color. Parecía que finalmente dejó de ser tan fría y sin alma. Al principio, me resistía un poco a esta cercanía repentina. Pero no pasó mucho tiempo y me acostumbré. Después de todo, el cuidado atento, el ambiente cálido y animado, y la chica tierna y atenta, no me eran nada extraños. Al contrario, era exactamente igual a mi vida hace 5 años. De vez en cuando, iluminada por la luz de la vela, los hermosos ojos profundos de Luciana se veían más cálidos y tenían un poco más de ternura. Cuando la miraba así, siempre me sentía un poco extraño. Parecía que el tiempo se hubiera devuelto atrás y que la chica sincera y apasionada estaba frente a mí. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Sin darme cuenta, me pareció que realmente había sido cautivado por Luciana. Mi cuerpo estaba atrapado en esta habitación, y mi alma estaba atrapada en un sueño hermoso. Un sueño precioso de hace 5 años, reproducido personalmente por Luciana. Pero el sueño tenía que terminar. Esta noche, había una pequeña hoja de papel en el plato que me trajeron. Solo había una línea de letras extrañas, y el odio se filtraba entre las líneas. Nicolás, el nivel de oscuridad de Luciana todavía es máximo. Solo yo soy la persona designada que puede reducirlo. Si no quieres fracasar en la misión y ser eliminado, ven a verme con el sistema. Más abajo había una dirección. Me desperté de golpe, como si me hubieran vertido un cubo de agua fría encima. Sabía que la persona que escribió esta nota era Alejandro. Después de todo, la persona designada que puede reducir el nivel de oscuridad de Luciana solo podía ser el héroe predestinado. También sabía que Alejandro nunca me había dado buenas migas. Ahora que de repente se ofrecía para ayudarme a completar la misión, seguramente no tenía buenas intenciones. Pero en realidad, no me importaba nada de eso. Lo que me preocupaba era, ¿el nivel de oscuridad de Luciana todavía era máximo? Yo pensaba originalmente que solo teniendo que estar en esta jaula y acompañando a Luciana para compensar los remordimientos de hace 5 años, podría curar su corazón herido. Algún día, su nivel de oscuridad también se reduciría. Pero ahora, al pensar bien, Luciana parecía haber llevado una máscara durante todo el tiempo que estuvimos juntos. Llevaba la máscara de la niña y se disfrazaba de la Luciana de hace 5 años para vivir conmigo. Hasta el punto de que yo casi me perdí en ella. ¿Pero y Luciana? ¿Realmente no le importaba nada lo que hice? Cuando estaba conmigo, me estaba tratando con sinceridad o se estaba riendo de mí, pensando que era tonto y fácil de engañar. No tenía idea. Porque no podía ver los pensamientos reales detrás de la máscara de Luciana. No sabía nada de sus planes, pensamientos, sentimientos y hasta el nivel de oscuridad actual. Incluso me había dado la vuelta voluntariamente y me había dado cuenta de que no quería salir de esta jaula. Al pensar en esto, sentí un escalofrío en mi espalda. ¿Cómo pude ser tan descuidado? La heroína de la novela original era la mejor en disfrazarse, engañar y jugar con los sentimientos de los demás. Levanté la vista hacia la puerta cerrada de la habitación y empecé a apretar los puños. Quizás fuera necesario salir esta noche. Por la noche, apenas Luciana entró en la habitación, naturalmente abracé su delicada cintura. Tenía una sonrisa tierna en mi rostro. Luciana, ¿recuerdas qué día es hoy? Luciana se mostró un poco sorprendida, pero se dejó llevar y abrazó mi cuello, respondiendo obediente, por supuesto que recuerdo. Hoy es el 10º aniversario de que me recogiste, hermano. Aunque ya sabía que ella podría responder, cuando escuché esta respuesta, mi corazón se estremeció. Era un día sin sentido para los demás, pero Luciana lo había recordado durante 5 años y 5 años más. Al siguiente momento, el cálido aliento de Luciana se deslizó por mi oído, cálido y suave. Hermano, eres tan activo esta noche. ¿Me has preparado un regalo? Me concentré y luego me acerqué a sus labios. Sí. Te amo. Luciana abrió los ojos con incredulidad. Su cuerpo se quedó rígido y sin previo aviso fue besada por mí. En el momento en que nuestros alientos ardientes se entrecruzaron, me esforcé por mantener la lucidez. Luego rápidamente le transmití la droga para dormir que había escondido debajo de mi lengua. No sé si era una ilusión, pero los ojos de Luciana, que antes estaban brillantes, se oscurecieron de repente. Ella cayó al suelo rápidamente y perdió el conocimiento. Solo dejó una última frase: hermano, eres un embaucador. Me levanté. Miré a Luciana, que estaba inconsciente, y no podía creerlo. ¿Era tan fácil?
¿Realmente Luciana había sido embriagada por mí? Pero no tenía tiempo para comprobar si era verdad o no. Tuve que aprovechar esta oportunidad difícil y escapar de la jaula. En el momento en que salí de la puerta, volví a mirar una última vez. Luciana estaba dormida con los ojos cerrados, y en la luz tenue, su piel era aún más pálida, con un aire de fragilidad. No me atreví a mirar más. Apreté los dientes y finalmente me di la vuelta y me alejé de allí. Sí, soy un embaucador despiadado. En 2 aniversarios, he utilizado los sentimientos de Luciana y luego me he ido. La dirección en la hoja de papel era una fábrica abandonada. En cuanto entré por la puerta principal, un grupo de personas vestidas como guardaespaldas se abalanzaron sobre mí y me ataron de pies y manos. Nicolás, eres demasiado fácil de engañar, ¿no? Miré sin expresión a Alejandro, quien salía de las sombras. Su comisura de labios se curvó hacia arriba, con un tono sarcástico, tan tonto, no sé qué le gusta a hermana Luciana en ti. Lo miré, no me enfadé, pero sentí un leve temor. La última vez que vi a Alejandro, todavía tenía el aspecto juvenil y lleno de energía. Pero en solo unos días, se había demacrado muchísimo, tenía evidentes ojeras debajo de los ojos y parecía en un estado mental terrible. ¿Qué había pasado? Alejandro vio que no le respondía y dejó de sarcasarme. Me miró en silencio por un momento. Entonces, ¿a hermana Luciana le gusta tu cara? No puedo parecerme a la persona que ella gusta. Después de todo, no importa cuántas veces vea esta cara, me da asco. Fruncí el ceño. ¿Por qué me has llamado aquí? ¿En realidad qué quieres? Alejandro se rió bajo. No entiendo. ¿Por qué hermana Luciana se enamoró de ti, si yo soy el héroe predestinado? Ya le dije a hermana Luciana que eres un embaucador y que tu misión era dañarla. ¿Por qué todavía no te olvida? ¿Por qué? Para ser honesto, yo también no sabía. Pero después de estar con ella por tanto tiempo, podía sentir que Luciana ya no era solo un personaje virtual en una novela. Tenía sus propios sentimientos, carne y alma, era una persona viva. Entonces, no podía ser controlada por la trama y enamorarse de alguien a quien no amaba. Alejandro caminaba delante de mí con los dientes apretados. Hermana Luciana, por ti, ha querido volar este mundo por los aires y ha matado a su propio padre. Al escuchar esto, me quedé perplejo. ¿Qué? ¿Mató a su propio padre? Alejandro gruñó. ¿Todavía no sabes? Hace unos días, hermana Luciana quería volar este mundo por los aires en el funeral. Pero luego se llevó a ti, así que este plan se detuvo. Pero después de que se fuera, envié a alguien a buscar en secreto aquel lugar. Quería encontrar esas bombas y deshacerme de ellas para evitar futuros problemas. Y adivina qué encontré. Su cuerpo se estremeció, como si recordara algo horrible. En un arroyo oscuro, encontré el cuerpo del padre de Luciana. El líder de la familia más importante de la ciudad su cuerpo fue enterrado apresuradamente en un zanjón hediondo. Yo también me quedé sorprendido. ¿Su padre está en el zanjón? Entonces, ¿quién está en el ataúd del funeral? ¿Te atreves a preguntar? Alejandro me miró con odio. Utilicé una herramienta del sistema para el interior del ataúd y, resulta, vi tu cara, otra vez esta cara. Luego supe del sistema que después de que te escaparas hace 5 años, hermana Luciana no supo cómo conservó tu cuerpo. Ella estuvo con un cuerpo durante 5 años, día y noche. No lo enterró hasta que volviste. ¿Qué? No podía creer mis oídos. Mi corazón comenzó a latir violentamente. Yo pensaba que Luciana, odiando mi engaño, seguramente no trataría bien mi cuerpo. Pero no imaginé que durante estos 5 años. ¿Luciana había sobrevivido abrazando a mi cuerpo? La piel que yo había quitado sin piedad para escapar hace 5 años, ¿ella la había abrazado y cuidado durante 5 años? Alejandro se acercó, con los ojos enrojecidos, y me agarró el cuello. Todo es culpa tuya, embaucador. Has arruinado nuestra trama. Ahora la heroína se ha vuelto una loca de verdad y el héroe no puede completar la misión y está a punto de ser eliminado. Entonces, ¿por qué apareciste? ¿Por qué no mueres? Mi cuerpo estaba atado y no podía moverme, pero mi mirada se volvió fría y por primera vez respondí a la provocación de Alejandro. ¿Por qué aparecí? Si no me equivoco, ¿no llegaste antes que yo? Si eres el héroe que salva a Luciana, ¿por qué no la salvaste antes? La voz alta de Alejandro se detuvo de repente. Antes, cuando Luciana no tenía poder ni influencia, la acompañé durante los momentos más difíciles. Éramos pobres y desamparados y los bravucones nos intimidaban.
A menudo comíamos de un plato de comida, nos abrazábamos para calentarnos y nos curábamos las heridas. ¿Y dónde estabas tú? Lo miré fijamente y le hice presión. En aquel entonces, eras el hijo mayor de la familia López, viviendo soñando que las chicas ricas se arrojarían a ti. No considero que tenga nada malo que teman el sufrimiento, porque es algo normal en los seres humanos. Pero ¿no te parece ridículo que no hayas hecho nada por Luciana y luego, cuando se hizo rica y poderosa, salgas gritando que eres su salvador? Mi tono se volvió frío como hielo. Si tu salvación solo significa compartir la felicidad y no el sufrimiento, entonces esta salvación es demasiado despreciable. La cara de Alejandro se volvió pálida de repente. Retrocedió un paso y murmuró para consolarse: no, no es así. En la novela original, tampoco hice nada por Luciana, pero ella se enamoró de mí. Todo se ha vuelto así porque apareciste. Si desapareces, la trama volverá a su curso normal. Su expresión se volvió más y más desquiciada y loca. De repente, sacó un cuchillo y me lo clavó con fuerza. No me moví ni intenté esquivar. Al siguiente momento, se escuchó un iván y el cuchillo fue rebotado. Alejandro se quedó perplejo primero y luego rápidamente se dio cuenta: me he olvidado de esto. Sí. Esta vez no había venido sin preparación. En realidad, apenas salí de esa jaula que aislaba la señal, volví a contactar con el sistema. Y para garantizar la seguridad del huésped, cada sistema tiene una función de protección. A menos que, como hace 5 años, me dejara matar por los bravucones de manera voluntaria, ninguna herramienta podía hacerme daño. Pero Alejandro reaccionó rápidamente y se rió con sarcasmo: si no puedo matarte con herramientas, ¿no puedo golpearte para desahogarme?, dijo, y levantó el brazo rápidamente y me dio un fuerte golpe en la cara. Este desarrollo fue inesperado. Cerré los ojos instintivamente. Pero el dolor que imaginaba no llegó. No creía que Alejandro tuviera un repentino ataque de conciencia a mitad de camino. Abrí los ojos con curiosidad. Vi que el brazo de Alejandro estaba agarrado por una mano blanca y delgada. Su cara se puso muy roja y miró hacia atrás con sorpresa, con la voz tartamudeante: hermana. ¿Luciana? Mi cabeza se quedó completamente rígida. Aunque acababa de experimentar secuestro y un intento de asesinato, mi corazón no había latido tan rápido como ahora. La mujer que debía estar dormida en la jaula estaba, por alguna razón, detrás de mí. El familiar aroma frío y limpio se extendió hacia mí, envolviéndome. ¿Solo por verlo? La voz de Luciana se deslizó cerca de mi oído, caliente como el fuego. Pero su tono era frío como el hielo. Me volví con dificultad. ¿Cómo es posible? ¿No estabas desmayada? Luciana acarició mi cuello con sus dedos, con un movimiento tan suave como el agua. Hermano, ¿te has olvidado? Hoy no solo es el 10º aniversario de que me recogiste, sino también el 5º aniversario de que te escapaste. ¿Cómo podría no estar alerta en un día tan memorable? Me picó el cuero cabelludo. Sabía que Luciana no era tan fácil de engañar. Pero Alejandro al lado estaba obviamente más asustado que yo. Forzó una sonrisa falsa: hermana Luciana, solo quería golpear a señor Nicolás porque primero me provocó con sus palabras. Estaba tan enfadado que... Luciana lo miró con frialdad: no necesitas mentir delante de mí. De todos los sistemas, el tuyo es el que conozco mejor. Sé que tu misión de conquista termina hoy, así que has sido impaciente y has llamado a Nicolás para desahogarte. Alejandro se quedó perplejo. No había un ápice de color en su rostro. ¿Cómo lo sabes? Luciana se rió con un tono algo perverso: ¿sabes por qué te he permitido acercarte a mí durante estos años? Porque eres la única persona con un sistema a mi lado, aparte de hermano. Si quiero estudiar el sistema, por supuesto que debo empezar contigo. Alejandro se tambaleó. Sus ojos se enrojecieron y parecía una persona que había sido engañada. Entonces, ¿nunca me has querido? ¿Todo solo era por el sistema que llevo? Luciana se inclinó y comenzó a desatarme lentamente, con un tono frío: he dicho que no necesitas fingir delante de mí. No necesitas fingir ser un amante inocente. Tú mismo sabes muy bien lo que has hecho, hermano. Y ahora incluso quieres hacerle daño. Su tono se volvió amenazador: Alejandro, hasta ahora no te he eliminado solo porque agradezco que el sistema que llevas tenga valor de uso. ¿Qué lloras? La cara de Alejandro se volvió aún más pálida que antes. Retrocedió un paso con incredulidad: incluso esto lo sabes. Pero hermana Luciana, sin dar tiempo a que se asombrara demasiado,
Alejandro agarró rápidamente el borde de la falda de Luciana y comenzó a explicar entre sollozos: hace 5 años, hice que los bravucones atracaran a Nicolás porque sabía que eras la heroína y seguramente podrías protegerlo, así que me atreví a intimidarlo un poco. En ese momento, me quedé perplejo. ¿Hacer que los bravucones me atracaran? Mis pensamientos volvieron hace 5 años. En un callejón apartado, un grupo de bravucones me rodeó sin motivo aparente. Robaron la plata para la matrícula de Luciana que llevaba en mi cuerpo, me golpearon sin piedad y grabaron un video con una sonrisa burlona. ¿Por qué miras tan fiero? ¿Sabes que has enfadado a alguien que no debías? Ven, sonríe, así se ve mejor en el video. ¿Quieres vengarte? Te advierto amablemente, tenemos a alguien por encima. Si quieres vengarte, ten cuidado con tu vida. Resultó que estas palabras se hicieron realidad. Más tarde, Luciana llegó a mi lado y llamó a la policía, metiendo a aquellos bravucones en la cárcel. Y luego, hace 5 años, los bravucones irrumpieron en nuestra casa para vengarse. Yo fui apuñalado en el corazón y morí míseramente. Realmente no tuve un fin bueno. Pero este asunto de ser apuñalado fue planeado por mí. Yo les di la dirección a aquellos bravucones de manera intencional para que vinieran a buscar venganza. Y de manera natural, los hice los escalones en el camino de la oscuridad de la heroína. Pero aquel primer asalto y humillación en el callejón, yo estaba completamente desconocido. En innumerables sueños nocturnos, me pregunté, ¿con quién me había enfadado mientras estaba siempre con Luciana? Ahora, finalmente supe. Era Alejandro. Apreté los puños y mi mirada hacia Alejandro finalmente se llenó de ira. Pero Alejandro no me miraba. Todavía estaba jalando desesperadamente el borde de la falda de Luciana, como si agarrara la última esperanza. Hermana Luciana, lo siento muchísimo por eso. Pero al final, ¿Nicolás no salió ileso? Sabía que eras tan poderosa que seguramente podrías protegerlo. Luciana apartó con frialdad la mano de Alejandro y dijo con autoridad: entonces, ahora también lo estoy protegiendo. Alejandro se arrodilló, derrotado. El viejo reloj en el entorno se escuchaba tic-tac. Levanté la vista y vi que faltaban solo media hora para el nuevo día. Alejandro estaba a punto de ser eliminado. Pero justo en ese momento, un accidente inesperado sucedió. Alejandro de repente recogió el cuchillo del suelo y me lo clavó con fuerza. Gritó con desesperación: Nicolás, no te enorgullezcas demasiado. Incluso si muero, te llevaré contigo. Un escudo de protección se activó automáticamente en mi cuerpo. Fruncí el ceño: no te he dicho que no puedes hacerme daño. Pero antes de que pudiera terminar, con un crack, el escudo de protección se agrietó. Al siguiente momento, se rompió en pedazos. Alejandro se rió frenéticamente: he cambiado las últimas media hora de mi vida por un cuchillo mejorado. Tu protección no puede resistirlo. Muere en paz. La punta del cuchillo brillante se acercó rápidamente. Pero antes de que yo pudiera reaccionar, una figura más rápida que la punta del cuchillo se interpuso delante de mí. Al siguiente momento, la sangre se esparció. Una gota de sangre cálida cayó en la esquina de mis ojos. Levanté la cabeza perpleja y vi a Luciana con el pecho atravesado. Alejandro, con el cuchillo, fue pateado al suelo. Se quedó tumbado, mirando a Luciana con incredulidad. Su voz se volvió temblorosa: no, no es así, hermana Luciana. No quería matarte. Quería matar a ese hijo de perra de Nicolás. ¿Por qué te has visto herida? Pero antes de que pudiera terminar, una advertencia mecánica fría sonó. Viajero interdimensional no 038, el tiempo para la misión de conquistar la heroína ha expirado y no has completado la misión. Te enfrentarás a la eliminación inmediata. Al siguiente momento, el cuerpo de Alejandro comenzó a deshacerse como código de datos. No tuvo tiempo de decir nada más, solo dejó un grito desgarrador. Y luego desapareció para siempre. Pero en este momento, no podía prestar atención a lo que pasaba al lado. Instintivamente abracé a Luciana, que estaba cayendo, con la mente en blanco. La sangre fluía continuamente de su herida. Todo lo que podía ver era rojo. Todavía no podía creerlo. ¿Luciana se había interpuesto para protegerme? La heroína astuta y calculadora de la novela original se estaba muriendo por un personaje secundario embaucador. Murmuré. ¿Por qué? Luciana tenía la cara pálida y el aliento débil, como si estuviera a punto de morir. Pero al escuchar mi pregunta, todavía logró forzar una sonrisa. Porque no quiero que hermano muera otra vez delante de mí.
Eso es realmente, mucho más que mi propia muerte. En un instante, fue como si el cuchillo todavía me hubiera atravesado y me dolieran todos mis huesos y músculos. Las lágrimas brotaron involuntariamente. Luciana se esforzó por secar mis lágrimas. Su voz era muy tierna. Hermano, ¿cuándo escapaste esta noche? Dijiste que me amabas. Mi corazón se estremeció ligeramente. Era cierto. Cuando escapé esta noche, para distraerla, había dicho casualmente te amo. La mirada de Luciana dejó de ser profunda y se llenó de amor puro y sincero. Era exactamente igual a la mirada de la niña hace 5 años. Aunque sé que me estás engañando, estoy muy contenta de escuchar una mentira tan bonita antes de morir. En realidad, también te amo. Alejandro fue eliminado. Luciana fue hospitalizada. El cuchillo se desvió un poco y no le hirió la parte vital. Pero todavía estaba en la unidad de cuidados intensivos, luchando por sobrevivir y no había salido del peligro. Así, estos días estuve tan ocupado que casi no podía respirar. Pagaba los gastos médicos de Luciana, esperaba fuera del quirófano, iba a los templos a buscar amuletos para su seguridad. Después de unos días, ya tenía ojeras. El doctor se dio cuenta y me obligó a acostarme en el sofá para que durmiera un rato. Pero no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, la escena de Luciana cubierta de sangre, diciendo amablemente que me amaba, aparecía ante mis ojos. Vívidamente. A veces, incluso dudaba si Luciana estaba tomando represalias. Hace 5 años, me planeé ser apuñalado y salí de este mundo. Hace 5 años después, Luciana también se interpuso para protegerme y no despertaba. Parecía que también quería que experimentara el sabor de perder a un ser querido. Me sentí amargo y mis ojos enrojecidos estaban un poco húmedos. Para. Huésped, no llores. La voz nerviosa del sistema sonó de repente, asustándome como siempre. Trató de consolarme. Huésped, no estés triste. Escucha algo diferente para cambiar de humor, ¿de acuerdo? Pregunté sin entusiasmo, ¿qué quieres decir? El sistema se puso inmediatamente animado. Huésped, antes Alejandro dijo que Luciana había estado abrazando tu cuerpo durante los últimos 5 años, me pareció muy retorcido pero emocionante. Así que hace unos días investigué las pruebas relacionadas. Yo. Con este tono tan descuidado, ¿realmente encontró pruebas serias? Pero el tono del sistema se volvió serio. Huésped, ¿sabes por qué Luciana siempre fue intimidada y tuvo una vida difícil cuando era pequeña? Asentí con la cabeza, desconcertado. Yo siempre pensé que era mala suerte y que tenía un destino difícil en la novela. ¿Pero había algo más detrás de esto? Resultó que Luciana era la hija mayor de la familia más importante de la ciudad S, con una noble identidad. Pero la familia García seguía una educación de presión. Sus hijos se les arrojaba a los tugurios desde pequeños para que se endurecieran y luego les daban una serie de penas artificiales. Creían que solo de esta manera podrían cultivar una daga afilada sin debilidades. Por lo tanto, los sufrimientos de Luciana en los últimos años fueron en realidad planeados por los miembros de la familia García. Y mi aparición desbarató sus planes. Desde que llevé a Luciana a casa, su vida comenzó a tener vida. No solo dejó de sufrir, sino que también experimentó una felicidad rara gracias a mi compañía. Esto era contrario a la intención original de la familia García. Así, los miembros de la familia García me vigilaban desde el principio. No solo me ponían trabas por detrás, sino que también planeaban eliminarme en secreto. Entonces, hace 5 años, incluso si no hubiera sido asesinado por los bravucones, tarde o temprano habría muerto en manos de los miembros de la familia García. Más tarde, después de volverse oscura, Luciana regresó a la familia García y descubrió las pruebas de que su padre me había perseguido. Entonces, sin que nadie se diese cuenta, lo mató. Incluso tiró su cuerpo al zanjón y puso mi cuerpo en el ataúd, dando a mi cuerpo un funeral más grandioso. Hasta aquí, el sistema negó con la cabeza, haciendo un sonido de chasquido con la lengua. El nivel de oscuridad de la heroína realmente es extremo. En la novela original, no hizo nada parecido por el héroe. Los miembros de la familia García probablemente no esperaban que, después de torturar a Luciana durante tantos años, no se tornara oscura, pero con tu muerte, se volvió completamente loca. Realmente, el amor es más distorsionado que el odio. Si hubiera sido yo del pasado el que supiera esto, probablemente hubiera coincidido diciendo que esta persona es realmente loca. Pero ahora, no podía decir nada. Porque no creía que Luciana estuviera loca. Ella había hecho tantas cosas por mí en secreto, donde no la podía ver.
Solo podía ver su persistente y obcecada emoción hacia mí, que no se detendría aunque chocara con un muro. Al pensar en esto, de repente pregunté en un tono bajo: «Sistema, ¿cómo va mi progreso en la misión?». El sistema hizo una pausa. «Huésped, hay una noticia buena y una noticia mala. ¿Cuál quieres escuchar primero?». «La noticia mala». La noticia mala es que, después de todo esto, el nivel de oscuridad de Luciana sigue siendo máximo. Luciana se ha convertido en una persona completamente desquiciada, capaz de hacer cualquier cosa para alcanzar sus objetivos. El nivel de oscuridad ya no puede bajar. Esto era, en cierto modo, el fruto amargo que yo mismo había sembrado. Respiré hondo. ¿Y la noticia buena? La noticia buena es que el nivel de afecto de Luciana hacia ti ha sido máximo desde hace 5 años y no ha cambiado hasta ahora. Me quedé sin aliento. Escuchando las palabras del sistema, mi corazón comenzó a latir violentamente. Todos sus sentimientos, deseos y objetivos provienen de ti. Luciana te obedecerá, huésped. Siempre que estés a su lado, estará dispuesta a ser atada por ti y no hará más cosas malas. Porque ella te ama más que cualquier otra persona en este mundo. 5 días después. Me senté en la silla al lado de la cama, mirando el rostro tranquilo de Luciana mientras dormía. Ya había salido del peligro, pero no se sabía cuándo despertaría. El sistema se había ido. Antes de marcharse, dijo que se iría a un nuevo mundo para continuar con sus misiones. Aunque el sistema era descuidado en la mayoría de las ocasiones, después de estar juntos por tanto tiempo, me costó un poco decir adiós. El sistema sonrió y dijo: «En realidad, al principio te elegí como conquistador porque viste sola en el mundo real. Sin familiares y amigos. Ahora, ver que alguien te ama tanto me hace feliz». Una sensación amarga se me atragantó en la garganta. El sistema todavía se despidió de mí. «No tienes que extrañarme. En el futuro, alguien que te ame más que yo estará contigo. Puedo sentir que Luciana despertará». Al pensar en esto, mis ojos volvieron a posarse en el rostro de Luciana. Extendí la mano y acaricié su rostro suavemente. «No me preocupes más. Despierta pronto, ¿de acuerdo?». Pero esperé y hasta la noche, la caprichosa chica todavía no despertó. Me acosté sobre la cabecera de su cama y, sin darme cuenta, me dormí. Soñé con hace 10 años, cuando acabo de llevar a Luciana a casa. En aquel entonces, Luciana era todavía pequeña, herida en todo el cuerpo y muchas veces se quedaba atrapada en pesadillas por la noche. Así que, tomé un frasco de medicina y le aplicaba la pomada en las heridas, poco a poco. La niña no lloraba ni se quejaba. Sus ojos brillaban como estrellas, llenos de expectativa. «Hermano, eres muy bueno. ¿En realidad estarás siempre a mi lado en el futuro?». Acaricié su cabeza suavemente y la consolé tiernamente: «Lo haré». Con el tiempo, Luciana comenzó a salir de las pesadillas. Finalmente, podía dormir bien. El sueño se detuvo aquí. En un estado entre sueño y vigilia, de repente sentí una suave sensación en mi rostro. Parecía que alguien estaba acariciando mi mejilla. Abrí los ojos de golpe. En la luz de la luna, la hermosa y familiar mujer estaba extendiendo la mano para consolarme, con el mismo movimiento con el que yo la había consolado hace 10 años. La sonrisa de Luciana estaba llena de amor tierno. «Nos vemos de nuevo, hermano». Esta vez, fue Luciana la que me sacó del pesadilla. Desde la perspectiva de la heroína. Cuando Nicolás murió, Luciana se sintió como si se hubiera vuelto loca. Mató a aquellos bravucones y se vengó por Nicolás. Pero después de eso, su vida se sumergió en una profunda desesperación. Luciana era una joven genial en la investigación científica. Entonces, comenzó a estudiar cómo conservar el cuerpo de Nicolás. En innumerables noches, abrazaba aquel cuerpo frío y murmuraba: «Hermano, eres un embaucador. ¿No dijiste que me acompañarías toda la vida?». Justo cuando ya no podía soportarlo y estaba a punto de terminar con su vida, apareció un joven desconocido. El joven detuvo con urgencia su movimiento. Dijo que se llamaba Alejandro y que era un viajero interdimensional que había venido a salvarla. También dijo que Nicolás era también un viajero interdimensional, pero un embaucador cruel. La misión de Nicolás era hacer que Luciana se tornara oscura. Por lo tanto, su protección, su salvación e incluso su muerte, desde el principio hasta el final, eran una trampa. Después de escuchar estas palabras, Luciana no recordaba cómo se sentía. Solo recordaba que volvió a la habitación, sin vida. Y luego,
miró el cuerpo que todavía parecía vivo en la cama y se quedó sentada, sin moverse, durante toda la noche. En una noche, finalmente comprendió sus propios sentimientos. ¿Qué importaba que Nicolás la hubiera engañado? Ella no temía la traición, no temía volverse oscura y menos temía ser considerada una loca por los demás. Lo único que temía era una cosa, que Nicolás la abandonara completamente y nunca volviera. Desde aquel día, Luciana se sumergió en la investigación del sistema. Ella creía que, si el sistema podía traer a Nicolás una vez, entonces también podía hacerlo una segunda vez. Ella quería que Nicolás volviera por ella una vez más. Después de un tiempo, la investigación finalmente tuvo un avance. Luciana supo que Nicolás había venido para garantizar el desarrollo correcto de la trama original. Entonces, siempre y cuando Luciana se tornara más y más oscura y destruyera la llamada trama original, en ese momento, Nicolás volvería para corregir la trama. Así que Luciana pensó que, a continuación, solo tenía que hacer que su nivel de oscuridad aumentara. Pero no fue fácil. No importaba cuánto enloquecía, el nivel de oscuridad se detuvo en 100. Nunca superó ese valor. Pero un nivel de oscuridad de 100 todavía estaba dentro de los límites de la novela original y no era suficiente para que Nicolás volviera. Mientras Luciana se volvía más y más ansiosa, los miembros de la familia García se acercaron. Estaban satisfechos con el aspecto loco de Luciana y decidieron llevarla de vuelta para que se integrara en la familia. Luciana mantuvo una sonrisa adecuada en su rostro, pero en el fondo de su corazón, intuía que algo no estaba bien con estas personas. Como era de esperar, después de investigar, descubrió que la mayoría de los sufrimientos, las humillaciones y las desgracias que ella y Nicolás habían experimentado en los últimos años se debían a ellos. Incluso, su padre había planeado matar a Nicolás. Una noche, Luciana entró en la habitación del padre enfermo. Delante de la mirada aterrada de su padre, dijo con calma: «Padre, has trabajado duro para armar un plan tan grande y hacer de mí la persona perfecta que imaginabas. Pero ¿sabes? Aunque hayas hecho todo esto, todavía me gusta Nicolás. Estoy loca ahora también por él, no por ti». Se inclinó hacia su padre y susurró: «¿Qué te parece si, después de tu muerte, uso toda la familia García como dote para casarme con él?» El señor García se enfadó, los venas en su rostro se hincharon y su expresión se volvió horrible. Pero antes de que pudiera gritar un par de palabras, sufrió un ataque al corazón debido al gran estrés y murió. En ese momento, Luciana sintió que su nivel de oscuridad superó los 100. Se había descontrolado completamente. Entonces, supo que Nicolás seguramente llegaría pronto. Ella puso el cuerpo de su padre en el zanjón con buen humor y luego puso el cuerpo de Nicolás en el ataúd más caro. Quería que el cuerpo de Nicolás tuviera el funeral más grandioso. Quería que cada persona que lo había perseguido en la familia García rezara y llorara por él en el funeral. Y luego, ella explotaría el funeral después de terminar de rezar, y haría que aquellas personas siguieran penando en el infierno. Finalmente, el día del funeral, un día con llovizna, Nicolás volvió. Parecía no estar acostumbrado a su nuevo cuerpo y resbaló, cayendo directamente delante de Luciana. Luciana lo ayudó a levantar con amabilidad en la superficie, pero en el fondo de su corazón, se había desencadenado un torbellino. Antes de eso, siempre pensó que su sentimiento hacia Nicolás era un amor y odio entretejidos. Amaba que él la hubiera salvado del fango, pero odiaba que él la hubiera empujado al abismo. Pero hasta el momento en que Nicolás realmente volvió, descubrió que solo tenía un sentimiento hacia él: querer verlo. Con una locura y obsesión descontrolada, quería reencontrarse con él una vez más. En la noche del 10º aniversario, Nicolás le dio una droga para dormir a Luciana y luego escapó de la jaula. Pero él no sabía que apenas él se fue, Luciana se levantó. Ella bajó los ojos y miró la espalda de Nicolás que se alejaba rápidamente. La había dejado ir voluntariamente. Durante los días que había encarcelado a Nicolás, Luciana se había sentido miserable todos los días. Esta loca se sentía muy egoísta. Pensó que era ella quien estaba atrapada en el hermoso sueño de hace 5 años y que no podía salir. ¿Por qué tenía que atraparlo a él también? Él era una persona tan viva y libre. No debía ser destruido en su jaula. Así que Luciana se levantó y tocó suavemente los labios que Nicolás había mordido. Sus labios rojos se curvó en una sonrisa. El regalo del 10º aniversario era otra mentira. Pero esta mentira era muy bonita. Nicolás había dicho te amo, así que no estaba descontenta. Luciana se arregló un poco y luego siguió silenciosamente detrás de Nicolás. Había dado la libertad a Nicolás, pero ella también lo protegería siempre en la sombra.
Luciana una vez le dijo a Nicolás, hermano, ¿crees que soy tan tonta que te deje engañarme siempre? Pero ahora se dio cuenta de que era realmente tan tonta. Y tonta de manera desquiciada. Probablemente era una de esas personas que, una vez que se enamora, aunque sepa que la otra persona es un embaucador cruel, todavía se adentrará voluntariamente en las mentiras que el otro ha creado. Pero a Luciana no le importaba. Que estuviera loca. Después de todo, el embaucador y la loca deberían ser una pareja natural. Luciana salió del hospital. Volvimos a la villa de la familia García y comenzamos a recuperarnos lentamente. Llevé una taza de sopa y le di de comer a Luciana, bocado a bocado. Luciana bebía la sopa, pero su mirada se clavó en mi compasión. Era como si yo fuera su comida. Le di un toque en la cabeza. ¿Qué estás mirando? No te distraigas y come bien. Luciana sonrió, radiante. Estoy mirando a hermano, por supuesto. Hermano es tan hermoso. Es realmente bueno poder verlo de nuevo. Me sonrojé un poco por su halago y le di otro toque en la cabeza. Han pasado 5 años y no has aprendido nada bueno, pero tu habilidad para decir cosas bonitas ha mejorado. La elegante y astuta señorita se puso triste de repente y su tono adquirió una decepción, pero soy seria, hermano. Cuando estaba inconsciente, realmente temía que te escaparas otra vez y me abandonaras sola. Entonces, poder verte de nuevo cuando desperté, realmente me alegra. Esta es la primera vez en mi vida que me siento afortunada. Me entró una sensación amarga. Las palabras de crítica se me atragantaron en la garganta y finalmente las tragó. Mirando la cicatriz espeluznante en el pecho de Luciana, acaricié su herida con suavidad. ¿Te duele ahora? Luciana respondió con sinceridad, no, y me siento muy bien. Yo. Al siguiente momento, Luciana se llevó mi mano, impidiéndome tocar su herida. Ella abrazó mi cintura con su brazo y me besó con pasión. La temperatura en la habitación comenzó a subir y el ambiente se volvió más y más intenso. Respiré hondo y levanté la mano para bloquear sus labios, impidiéndole besarme. Mi voz era muy suave, todavía no te has recuperado. El doctor dijo que no debes hacer ejercicio intenso. Luciana besó mi mano en ese momento. El cálido aliento se deslizó sobre mi piel, causando una sensación de cosquilleo. En realidad he recuperado o no, hermano, solo tienes que probarlo para saberlo. Los besos de Luciana eran ardientes, pero yo no quería apartarla. Me incliné hacia abajo y me dejé arrastrar por el amor de Luciana. En medio de la confusión, pensé, ¿cómo puede Luciana, una persona tan ardiente, ser solo un simple personaje en una novela? La memoria volvió hace 5 años. En la noche del 5º aniversario, la primera vez que me alejé de Luciana, ella me dijo con una sonrisa, mi vida solo comenzó a tener sentido cuando conocí a hermano. Antes pensaba que era solo una frase romántica normal. Pero ahora, quizás fuera verdad. La niña solitaria ya había desarrollado carne y alma debido al amor y tenía un alma. Y hace 5 años, había dado su corazón con obstinación a mí.